Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bien, vamos a seguir avanzando en nuestra planificación curricular. Hoy día nos corresponde ver lo que son ejercicios de dilatación térmica y para eso vamos a ir a una guía de problemas resueltos o la guía propuesta que está en el aula. Pero antes de eso, ¿cierto? Lo que quiero hacer es mostrarle a ustedes que vamos a ir al aula. Aló, buenos días. Señor Méndez. Aló, señor Méndez. Buenos días, profe. Buenos días. Anoche le envié la contraseña. Sí, sí, aquí ya puedo entrar, ya todo bien. Ya, por favor, estos dos numeritos usted los tiene que anotar, ¿o cierto? Ahí arriba de su cabecera, de su camita, y tenerlos presentes porque afortunadamente tengo clases recurrentes, entonces el ID y la contraseña siempre va a ser la misma hasta por ahí por los primeros días, la primera semana de agosto. Ya, profe, ningún problema. Entonces no hay problema y mis clases, la universidad me otorgó una licencia, entonces mis clases se pueden hacer extender más allá de los 30, 40 minutos que lo hace cualquier persona, ¿me entiende? Entonces, por esa razón es que yo puedo extender las clases y hacer algunos videos. Parece que voy a estar yo y usted nomás, pues, porque va a ir, Sí, yo creo, como está el paro, y yo no me conviene seguir un poco el tema del paro porque estoy atrasado con este ramo. claro, mira, Entonces, a mí y lo tengo que, que ponerme al día, como correcto, esta es la primera clase de física que estoy tomando. imagínate tú, pues ya llevamos casi, vamos para los 2 meses. Entonces, han habido una serie Sí, de... pues sí, ese es el tema. Si yo estuve delegando mucho con los profesores de la carrera, con los jefes de departamento y todo, para que me aprobaran la solicitud, Ya, porque no llegaban los papeles al departamento. ok. Oye, estoy tratando de ir a ver, lo primero que quiero hacer, hubo algunas dificultades, pero ya se fue resuelto. Y, a ver, esto lo quiero posicionar abajo. Parece que aquí oculto, ¿no? ¿Qué cosa, profe, estoy viendo? No, lo que quiero ir a otra, perdón, esto lo voy a cerrar. Y lo que quiero ir a mostrar, ¿no es cierto? Es, no me iré a salir de acá, ¿o no? No creo. Ahí. Ya, lo que quiero ir a mostrarte es el aula, porque también hubo algunos problemas inicialmente que ya fueron resueltos afortunadamente, donde está todo el material, ¿ya? Sí, porque yo cuando vi el aula, que fue el jueves de la semana pasada, si es que no me equivoco, ¿Sí? eh, eh, salía como que ya habían tomado la primera prueba, incluso la segunda, entonces Sí, perdón. dije, Sí, no, si no hay problema en eso. Lo que pasa es que no estaba habilitado la carpeta. Entonces esto demoró un tiempo, pero ya fue resuelto el viernes en la tarde, me entregaron el lugar y yo trabajé el fin de semana y subí todo el material. Mira, tienes que meterte al aula
no tienes problema para ello, ¿cierto? No, ninguno, si me Ya, sale el paralelo y todo ya, lo que ok. puso usted. Entonces fíjate bien, aparecen las primeras 6 carpetas y tienes que ir aquí al número 3, ¿lo estás viendo? Sí, Ya, ahí abre el número 3 y en la última carpeta, Física 010, 2020, el 300 y 301. Y ahí tú la abres y ahí está todo el material, ¿viste? Están, creo que hay algunos libros del curso, déjame ver. Si les puse 3 libros del curso, ahí están, que les permite acercarse de mejor manera a la asignatura. Ahí, volvemos a ella para que veamos la... profe, Ahí. una consulta con este paralelo con qué materia ha pasado como para ponerme al día. Aquí vamos a ver, pues espérate un poquito, déjame explicarte primero. Ahí está el horario de clase de los dos paralelos. Ya tú eres eres de lado, ¿no? Día El, miércoles. el B, creo, el B que a las 8 hasta las 10:25. No puede ser el A, miércoles. Entonces era. Claro, el A. Pero eso es indistintamente, ¿cierto? Así que no hay problema. Ahí están los contenidos, la evaluación, la forma en que voy a evaluar esto, la bibliografía. Están los sistemas de unidades, el álgebra vectorial, algunos guías de vectores. Yo subí ahí unos 4 o 5 videos que tienen que ver con vectores, ¿me entiendes? Y después viene lo que es calor, temperatura y dilatación. Ahí está una clase. Está la escala de temperatura, dilatación, unos PPT, y ahí están todas las cosas que están. Y en este momento lo que vamos a hacer hoy día son ejercicios de dilatación térmica. Y la guía de Ya. dilatación, guía de dilatación térmica está ahí. ¿Ya? Entonces todo lo anterior ya está pasado. Claro, sí, pues estas clases comenzaron lamentablemente. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor, ¿no? Sí, Héctor, sí. las clases comenzaron en tal fecha y aquellos problemas que se han Sí, dado, pues no tiene nada que ver conmigo. Sí. te tienes que poner al día, ¿de Sí, acuerdo? ¿Ya? sí. Aquí hay unos videos, yo no sé si ustedes ven los videos, hay una serie de problemas que hay que resolver todavía, pero en eso estamos. Entonces, la guía de resolución de ejercicios, aquí está la guía de resolución de vectores, la voy a abrir, ¿ya? Porque tú comprenderás que yo tengo dos paralelos, el A y el B, entonces yo ya trabajé con el A y yo le subí la guía. Esta aula que está aquí, esta carpeta, es para el A y para el B, porque el profesor es el mismo, que soy Sí, yo. pues. Entonces, tengo una sola carpeta y con eso es suficiente para los dos paralelos. Veamos que se abra esta cosa. Son algunos problemas resueltos de esta guía que aparece aquí que te estoy mostrando. Profe, ¿y los videos están en el aula también? Los de las clases anteriores. Sí, pero estoy tratando de resolver eso porque hay algunas personas de otro paralelo que me dicen que los videos no se están viendo, a pesar de que he subido cosas. Entonces hay que resolver ese tema. Y tú sabes Sí, que porque sí, yo pues, no he tocado el link de los videos aún, pero por ejemplo, el profe que tengo en instalaciones aparece en grande en la pantalla del video que hizo porque lo sube a YouTube y como que pone el link de YouTube en la plataforma y sí, hace pues, que el video se pueda ver en el aula. sí, eso es lo que yo hago. Y por cada video que uno sube, por ejemplo, voy a terminar esta clase, se demora como 40 minutos dependiendo del tamaño. 40 minutos que tengo que estar atento, ¿cierto? A que lo convierta en un MP4 y de ahí yo tengo que subirlo a YouTube. Y tengo clases, ¿me entiendes? Entonces, en YouTube, ¿cierto? Para convertir todo ese proceso que hay un protocolo, se demora otros 40, 50 minutos en subirlo y convertirlo y de ahí copiar el... Entonces, aproximadamente una hora y media adicional y yo tengo clases después de este paralelo, ¿me entiendes? Entonces, siempre me va pillando la máquina. Ahí estamos esperando a que se abra, ¿ves?
Ahí está, ¿ves? Hay una No, guía, ahí hay una guía de problemas resueltos. ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso está resuelto y eso es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Por qué? Porque esto lo hice con el paralelo anterior, ¿se da cuenta, no? Entonces hoy día tengo que repetir la clase. sí, no hay problema. Ya, y están ahí, entonces usted los accesa y tiene la guía también. No es necesario que usted copie los ejercicios. Yo le coloco el número, va al enunciado del problema y ahí está la apertura y está explicado, ¿cierto? Esto yo lo hago en un procesador que se llama el MacType. ¿Ya? Sí, Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Esto lo voy a guardar. Entonces hoy día, ahí está la guía de ejercicio, ¿se da cuenta? Y ahí está la guía de resolución y hay un ejercicio tipo prueba, que lo vimos ayer también. Ya, pues, era eso, entonces usted ya sabe el sector donde está, para que usted pueda accesar, porque antes la gente accesaba a otro lugar y se encontraba con el semestre pasado del profesor Marchán, ¿verdad? ah, ese era el tema entonces. Claro, pero eso tiene que ver con un problema de inscripción, con un Sí, sí, problema, cierto, administrativo, ¿me entiende? no, Y sí se tiene que, entiende. entonces, obviamente soy yo el que tengo que estar dando la explicación y explicaciones que no me corresponde, porque yo soy su profesor de física y no estoy a cargo de la plataforma, no estoy a cargo de las Sí, conexiones, pues sí se entiende, profe. ¿me entiende? Entonces, los alumnos como que de repente uno es el que da la cara del frontón. Este problema de resolverlo para que me dieran, se demoró aproximadamente 3 semanas. Entonces, ¿yo qué es lo que Claro, hacía? Yo qué es lo que hacía? tuvo 3 semanas sin el aula entonces. Claro, los alumnos del 292 A y B no tuvieron aula justamente en eso. Entonces, yo les tenía que mandar a sus correos personales ucm.cl, colocaba un alumno del listado, después venía yo con copia A y copiaba los 30 o 40 link de las personas y les mandaba los correos, les mandaba los materiales. Y así estuve trabajando como 2 o 3 semanas. Claro, Y el otro día estuve trabajando hasta tarde para tenerles listo su... Así que estamos listos con eso. ¿Ya? ya vale, vale, profe. Ya, así que usted tiene todo eso. Vamos entonces yo ahora voy a trabajar acá desde mi computador, voy a ir a los documentos. Ahí está la guía de dilatación, esa la voy a cerrar porque tengo una mejor acá, donde hice algunos problemas adicionales. Déjeme buscarla. Por favor, ve bien ahí lo que es todos los contenidos programáticos de la primera prueba. Está la forma en que los voy a evaluar y las fechas. Ahora, esas fechas, yo no sé si se van a respetar con todo lo que está sucediendo. Lo más, Mm, lo más probable, claro, porque están pidiendo que estas 2 semanas de paro no se tomen como las clases. Claro, el paro es de los alumnos y los profesores tienen mandado a seguir con las clases. sí, pues la autoridad. Pero en caso de aceptar el tema del paro, van a tener que volver a las 2 semanas anteriores y pasar de nuevo los contenidos y todo. Claro, entonces eso está, pero nuestro director nos pidió, ¿cierto?, que hiciéramos la clase. Si tú no hubieses estado, yo estaría hablando frente a una pantalla solito. Afortunadamente voy a poder interactuar contigo. Sí, Ya, entonces ahí están los ejercicios, voy a buscar la guía. Pero déjeme, ¿dónde está la...? No, esa no es. Creo que es la que está arriba. Mi hijo también está de paro. Él, no, si él hartas universidades se fueron de paro. él estudia Yo, acá. mi polola también se fue de paro, conocidos se fueron de paro. Yo estaba arrendando en Viña, amigos que se fueron en paro, se bajaron del departamento, no está complicada la cosa. Sí. Mi hijo estudia en la Valparaíso. Y ellos están pidiendo rebaja de arancel y están pidiendo... Espera un poquito, deja de encontrarme Sí, la... pues sí, en todas las universidades están pidiendo lo mismo, sí, aquí también piden lo mismo. El tema es que creo que le habían bajado el sueldo a una profe. No, 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 eso no es
eso no es cierto. Parece ser, mire, yo también he tenido problemas con, no puedo andar en detalles, pero hubo una cuestión de carácter administrativo ahí que los dineros no han llegado en el tiempo y una serie de cosas, ¿me entiendes? Entonces, Claro. eso que se dice no es tan... Uy, ando buscando la guía. Espérate la guía. ¿Y dónde está esa guía? Me falta la guía. Déjame... Aquí está. Esta es la guía de dilatación que está en el aula, ¿de acuerdo? Y esa es la que vamos a trabajar ahora. Ya. Entonces, yo tengo tres tipos de dilatación, una dilatación de tipo lineal, superficial y volumétrica. Y los líquidos Sí, presentan sí, una... igual ahora la mayoría de los ramos que he tenido han sido bastante físicos, así que creo que estoy preparado para todo. Ya. Y entonces también los líquidos presentan una dilatación anómala, rara o extraña, excepto en el caso del agua, pero los líquidos en general tienen una dilatación de tipo volumétrica. Entonces lo que tengo que hacer acá, espérate, esto es, al abrir esto, ¿cierto? Me voy al Mattei que lo estoy usando. Ya. Entonces vamos a leer nuestro problema. Dice que un tubo tiene una longitud de 998 milímetros a 18 grados Celsius. Entonces el problema, si tú te das cuenta, nos presenta una dilatación de tipo longitudinal o lineal. Y aquí tiene las dos primeras condiciones de contorno, o las condiciones iniciales del problema. Tiene una longitud inicial de 998 milímetros a una temperatura inicial de 18. Entonces usted identifica la longitud inicial y la temperatura inicial. Y usted anota esos valores. ¿Ya? Lo que nos preguntan, Sí, profe, tengo todo anotado ya. ya, para que lo vamos resolviendo, pero lo enunciado no tiene sentido que lo anote, ya le dije ya que usted lo encuentra, usted le coloca el uno, ¿me entiende? Para que, Sí, sí, puse todos los datos, ya, tengo todos los datos, ¿no? y se hace pasar por el vapor de agua a 98,5, ahí tiene la temperatura, tiene la temperatura final del sistema, ¿ya? Y se alarga en 1,34 milímetros. Me espera un poquito porque me está pidiendo batería mi computador. Sí, profe, dale, no. Ya, déjame. Si no, nos vamos a ir a la B. Ya. Entonces tenemos identificado la temperatura final y en cuanto se alarga. Entonces, de acuerdo a la parte técnica, tenemos el alargamiento, el delta L. Recuerda que el delta L es la longitud final menos la longitud inicial. Y tienen la temperatura final, 98,5 grados Celsius. Y nos piden alfa. ¿Qué es lo que es alfa? El coeficiente de dilatación lineal de este sistema. Entonces, cuando hay un incremento, una de las posibilidades, ¿cierto?, de las ecuaciones es que el delta L... Espera, déjame mostrarte la otra ecuación donde está aquí, si la tengo. Vamos a copiar. Y la voy a pegar ahí.
pondrían un poco más acá. Ahí está. Entonces tú tienes dos ecuaciones que te permiten calcular, ¿cierto?, asociarlo a la longitud, a la dilatación de tipo lineal. Esta que aparece aquí, ¿cierto?, te da lugar al incremento, ¿cierto?, en cuanto aumentó su longitud debido a un aumento de temperatura. Entonces el incremento de la longitud inicial por alfa por delta t. O si tú trabajas eso, recuerda que el delta L es la longitud final menos inicial, lo colocas acá, factoriza, pasa hacia el otro lado, y tienes esta otra ecuación que te permite calcular, ¿cierto?, la longitud final. La longitud final de este tubo sería la longitud inicial, factor de 1 más alfa por delta t. Pero vamos a ocupar esta ecuación. ¿Por qué ocupo esta ecuación y no la otra? Porque tengo listo el incremento, si me lo están dando, ¿te das cuenta? Entonces aquí le pongo, continúo para el Claro. lado, despejo. Necesito conocer alfa. Entonces LI y delta t están multiplicando, pasan al otro lado, dividiendo. Entonces te queda el incremento dividido por LI por delta t. Reemplazamos los datos, el delta L 1,34 milímetros, la longitud inicial vale 998 milímetros por el delta T, y la variación de temperatura sería los 98,5 grados Celsius menos los 18 grados Celsius. Y eso da 80,5 grados Celsius. No sé si tienes una calculadora por ahí a mano. La busco al tiro, profe. Ya, pues. Ya, profe. Ya, entonces hazte la diferencia TF menos TI que cada lugar de delta T, 98,5 menos los 18. A ver cuánto te da. Eh, 98,5 menos 18. 80,5. Ahí está, ¿viste? Ya, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí tengo una expresión donde hay dividiendo y multiplicando, entonces yo elimino los milímetros. Esa rayita significa que lo he eliminado. ¿De acuerdo? El programa me permite hacer sobre uno de los símbolos nomás, pues no puedo hacerlo para todo. ¿Ya? Entonces te queda Sí. 1,34 dividido por 998 por 80,5. Multiplícame eso, por favor. 80.339. Ahí está. Y la unidad que sobrevivieron fueron los grados Celsius. Entonces ahora divídete 1,34 partido por 80.339. 1,66 por 10 a la menos 5. Ahí está. Y esto que está aquí es cierto porque hay gente que me lo pidió, o sea, no entendía por qué pasaba de grado Celsius al pasarlo arriba, pasaba con exponente negativo. Porque 1 partido por a elevado a n pasa arriba como a elevado a la menos n, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ahí está el valor de alfa, ¿te das cuenta? Y ahí está la respuesta en cuestión. ¿Tiene alguna duda? Siempre va a quedar con el coeficiente de Celsius a la menos 1. Queda con grado Celsius a la menos 1, claro. Y aquí tengo un error yo porque eso debería ir aquí. Ahí, grado Celsius a la menos 1. Que son las unidades. Recuerda que en física hay que colocarle las unidades correspondientes a todos los, Sí, bueno, ¿cierto? Ya. Ahí la está. tengo bien recordada. Sí, pues eso tiene que hacerlo. Las unidades son importantes. ¿Estamos listos entonces con ese problema? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, como le digo, ¿cierto? Yo con todos mis alumnos hago lo mismo. Yo espero un ratito, la gente participa con la calculadora y me va siguiendo y me va entregando el resultado, entonces se va haciendo partícipe. Entonces,
su cuaderno y su calculadora tienen que estar encima de su escritorio cada vez que vamos a hacer clase, porque yo les voy pidiendo el resultado de las cosas que vamos avanzando. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí el problema 1, ¿por qué está destacado en amarillo? Porque es el que yo he realizado. Ahora yo voy a hacer el 2. El que está en rojo, que es el problema 4, no lo hagas, porque ahí necesitamos un concepto que todavía no lo hemos visto, que es el periodo de un péndulo. Y por lo tanto eso Ya. no se puede hacer, por eso está en rojo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el problema 2. Le damos al problema, dice que un disco de hierro tiene un radio de 11 centímetros a 0 grados y hay un punto. Primero tengo que pensar que es un disco, ¿cierto? Y ese disco es circular, tiene un área, ¿de acuerdo? Claro. ¿Y cómo es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y además me dicen que es de hierro, por eso que me dan el alfa del hierro, ¿te das cuenta? Me lo dan como dato. Aquí en este problema 5 me hablan del mármol y me dan el alfa del mármol. Aquí en el problema 6 me hablan de una placa de acero y me dan el alfa del acero. Entonces esos son los coeficientes de dilatación lineal de los metales o de los sólidos en general, ¿no es cierto? Y que está dado en tabla y eso uno lo saca o te lo dan como dato. Y puede que Así es. difieren. Algunos autores, por ejemplo, para el acero, algunos para el acero usan 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. El que sea 11 o 12 por 10 a la menos 6, no hay mucha diferencia porque tengo adelante del 1, tengo 5 ceros antes, entonces son cantidades muy pequeñas. Sí, sí, no hay problema con eso. Ya. Y esos son valores experimentales que se han obtenido. Así que si tú vas a algún artículo, alguna revista, me dice, oiga, usted está usando 12, en realidad 11 sí, pero son valores que se obtienen experimentalmente y depende de la precisión con la cual sacan estas medidas. ¿De acuerdo? Ya, Sí, profe. vamos con el disco de hierro. Parece que se metió atrás. Aló, buenos días. Aló. Ya. Tengo un radio inicial a 0 grados. Entonces ahí está el radio inicial de 11 centímetros a una temperatura inicial de 0 grados. Y tú sabes que el área de un círculo, ¿cómo se mide? Pi por el radio al cuadrado. Nosotros nos pusimos de acuerdo ya en las clases anteriores, pi vamos a usar 3,14 para evitar problemas, ¿cierto?, en cuanto a las unidades. El radio es 11 y eso está al cuadrado. Entonces, por favor, multiplícate 11 al cuadrado por 3,14. A ver cuál es. 379,94 ¿Qué cosa? centímetros al cuadrado. Eso. Tenemos que ponerlos de acuerdo en el lenguaje técnico, no son ni pera ni manzana, ¿me entiendes? Así es. Ya, listo. Y me piden, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora llegamos hasta ahí, ¿viste? Hasta el punto. Entonces ahora dice, se hace pasar por el vapor de agua a 98,5, que sería la temperatura final, y se alarga en 1,34 milímetros. ¿Cuánto vale el coeficiente? Perdón. Ah, dice ahí, ¿cuánto aumenta la superficie cuando su temperatura aumenta hasta 300 grados Celsius? Entonces la temperatura final son 300, y me preguntan cuánto aumenta su área. ¿Ya? Entonces el aumento del área es el área inicial por alfa por delta T. Pero yo lo hice de otra manera. Yo lo que hice, ¿cierto?, fue tratarlo con problemas de área. Dije, el área final es igual al área inicial, factor de 1 más 2 alfa por delta t. ¿Por qué aparece un 2? Porque tengo dos dimensiones comprometidas. Entonces el área inicial ya la tenemos calculada ahí esta vez. Y eso lo reemplacé ahí. Eso es el área inicial. Factor de 1 más 2. Y el alfa que me daban era 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y lo tengo que multiplicar por delta t. Y si tú haces la diferencia, 300 menos 0 te queda 300, ¿no? Sí, Y 300, eso lo expreso en notación científica, es 3 por 10 elevado a 2. Entonces aquí te así queda es. grados Celsius a la menos 1 con grados Celsius se te van. Entonces lo que tú tienes aquí en este paréntesis es un número puro, sin unidades. Porque este es un número, Claro. el 2 es otro número, las unidades del grado Celsius a la menos 1 con grados Celsius se fueron, así que te queda un número puro. ¿Cómo trabajo eso yo?
En mi calculadora coloco 2 por 12 exponente menos 6 por 3 exponente 2. Y eso te da un resultado. ¿Lo puedes hacer, por favor? Sí, profe. ¿Sabes colocar en una asociación científica, no? Sí. Sí, usted debe saber porque ya viene de... Hágalo, a ver cuánto le da. Siete coma dos. ¿Mm? Siete coma 7,2. dos. Seguro por 10 elevado a algo, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, estoy viendo que si es que me equivoqué en algún... A ver, 2 por 12 exponente menos 6 por 3 exponente 2. Exponente menos 6 por 3 exponente 2. Eso te da 7,2 por 10 elevado a la menos 3, pues. ¿O no? Sí, no, o sea que como el 10 como a la menos 6 el 10 elevado a 2 queda en 10 como a la menos 4. Claro, pero si Y, tú me dices, pero escúchame, el 2 con el 12 y el 3 junto sí, al exponente a la 10 a la menos 4 da eso. No sumé el 1. ya, pero escúchame. Si tú me dices me dio 7,2, es distinto que te dé 7,2 por 10 elevado a la menos 4, o 72 por 10 elevado a la menos 4, o 7,2 por 10 a la menos 3, ¿me entiendes? Por eso que me asusté, po. Claro, sí, sí es Ya, diferente. entonces hay que nombrarlo bien. Entonces ahora le suma 1, súmele 1, ¿y eso cuánto le quedó? 1,0072. Sí, no me había dado cuenta que me había salido el Claro, día a la menos por eso que me asusté, po. Y eso lo tienes que multiplicar por 379,94. 382,675. Listo, ahí estamos, ¿ves? Ese es el área final. Entonces, el cambio en el área, o el delta área, es el área final que usted acaba de obtener, menos el área inicial, que fue medido acá. Profe, el 2 viene porque tiene dos caras la varilla No, en este tú caso, claro. tienes un área y al tener un área tienes dos dimensiones comprometidas, largo y ancho. Ah, ya. Ah, porque el disco, obviamente. No, 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 porque es un área, po. Si en longitud, como fue el primer caso, aquí va un 1, po. 1, una dimensión comprometida. Ah, vale. Según las Es dimensiones que área, tenga los focos. correcto, por eso que hay que leer el problema en forma comprensiva. Si tiene un área, aquí va un 2. Y si tiene un volumen, aquí va a aparecer un 3. Mon 3. Ya, Porque tiene tres dimensiones comprometidas. Ya, pues ya. hacen la diferencia y ahí tiene el cambio en el área, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, Ya, se la tiene otra que restar. forma, yo se lo dejo de tarea para que usted haga esto, po. El delta área es el área inicial por alfa por delta t y debería llegar al mismo resultado. Pero yo lo hice de otra manera para ver, ¿no es cierto?, o presentarle a mi alumno, ¿no es cierto?, que esto lo puedes tratar como un problema de área o también lo puedes tratar como un problema lineal, porque el que está variando, ¿cierto?, es el radio. El radio inicialmente, ¿cierto?, el radio tiene, ¿cierto?, una longitud inicial de 11 centímetros y con eso yo puedo calcular el área inicial. Y como va a aumentar, ¿cierto?, a 300 grados, el radio también va a aumentar. Entonces yo puedo calcular el Claro. radio final. Es el radio inicial, 11, 1 más alfa delta t. Aquí lo trazo, coloco un 1, ¿cierto? Y lo trato como lineal y obtengo entonces el radio final. Y como El tengo el radio radio final. El final, área final. tengo el área final. Y como tengo el área inicial, hago la diferenciación y tengo también la otra forma. Entonces, Profe, estas fórmulas están en el aula, están todas las fórmulas en el aula. y no, voy a ver las fórmulas, no me hable porque el alumno
todo el material, ¿no es cierto? A ver, yo hago mis clases y yo subo un PPT, un respaldo y está toda la información en el aula, Ah, ya. Entonces ¿ya? para ir copiando Claro, las está ahí fórmulas y todo eso. para que usted lo vea y está ordenadito las cosas. Ya. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Ya, vamos a ir a otro problema. Tenemos el 1, el 2, vamos a ir al problema 5. El problema 5 tengo, ahí está el 5. ¿Qué es lo que dice el problema 5? Dice que el volumen de un trozo de mármol es a 5 grados Celsius, 3,8 metros cúbicos. Entonces tengo el volumen inicial y su temperatura inicial. Tengo el volumen inicial y su temperatura inicial. Me viene a hallar el volumen final. Si se aumenta su temperatura, ¿cierto? ¿Cuál será su volumen a 35 grados Celsius? Me dan el alfa del mármol. Entonces ahí tenemos la situación. El alfa del mármol. Entonces aquí tengo un problema de dilatación volumétrico. El volumen final igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 alfa por delta T. El volumen inicial lo tengo 1 más 3 por alfa, que vale 7 por 10 a la menos 6 grados Celsius al menos 1 por la diferencia de temperatura. Si tú menos 5 te queda 30, ¿verdad? Y eso debería darte un valor de 3,802 metros cúbicos. Así que hazte ese resultado y después hacemos el cambio en el volumen. Ya para saber en cuánto aumentó. Porque el cambio, el delta B, es el volumen que tú vas a obtener menos el inicial, ¿o no? Claro. Debería darte. Así que compruébame si te da ese valor, por favor. $6,3 a la menos 4 y me daría 1,00063. ¿Ya te dio el valor? Te dio el valor, ¿verdad? Sí, profe, el mismo que está en pantalla. Listo. Ok. 3,0, o sea, 3,802. Ya, pues. Y si tú haces la diferencia te queda 0,02. ¿Tú lo puedes dejar así? Sí, pero yo lo llevé a notación científica. Corro la coma, ¿cuántos lugares? 3, pues. 1, 3. 2, 3. 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La idea es que manejes notación científica y notación decimal. Ya. Vamos con el problema 6. El problema 6 me lo voy a saltar un poquito porque es un poquito más complicado, de ahí lo hacemos. Vamos con el problema 13. Dice el problema 13, dice la autopista de concreto está construida con losas de 26 metros de largo. ¿Ya? Ese sería el largo inicial. ¿Qué ancho deben tener los intersticios? Los intersticios, ¿cierto? Es la separación que deben tener entre las losas, para evitar que se traslapen, o sea, que se superpongan, Así. por causa de la expansión. Tú sabes que las líneas férreas están en el video que en el PPT que yo pasé como ejemplo, se revientan las líneas porque no le dejan la separación entre cada riel y se revientan. Entonces, este pavimento, este concreto lo va a hacer una persona en un lugar que en pleno invierno, ¿cierto?, alcanza los menos 20 grados Celsius y en época de verano los 50 grados Celsius. Entonces tiene que tener presente, ¿cierto?, la temperatura para evitar el colapso. Y el concreto, el hormigón armado, también se dilata o se contrae. Entonces, el 13 tenemos la longitud final es igual a la longitud inicial más 1 alfa delta T, lo trato como un problema lineal, porque son las planchas que están Claro, pavimentadas. así son las planchas. Ok, o las losas. Serían 26 metros, factor de 1 más 1,4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, por la diferencia de temperatura, la temperatura final y la temperatura inicial que vale menos 20. Pero ahí hay un menos, porque es el delta, ¿no? La variación. Entonces coloco la temperatura final menos la inicial y menos con menos te queda Más. más, así que sería 70. Entonces multiplica todo eso que está ahí y sácate la longitud final. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo al tiro.
4 por 10 a la menos 6 por 20 más 1. 26. Ya, ¿cuánto te quedó? Hay una variación de un número, sí me da 26,00728. Sí, de acuerdo, tiene que ser con el número de decimales, pero tenemos ese valor, le restas el inicial y eso te da Ahí te da la variación. 0,002,54 metros. Y para tener una cierta relación, eso lo paso a milímetros. Recuerda que aquí hay milímetros, que hay metros, entonces divido por 1000. Sí, no hay drama. Entonces ahí tengo 1, 2, 3 y te queda 2,54 milímetros. Por lo tanto, las personas que van a construir esa losa deberían dejarle una separación de aproximadamente 2,54 milímetros para evitar que se revienten, teniendo en consideración estas temperaturas. Ya. ¿Ya? Bien, vamos con el problema 11. El problema 11, ¿cierto? Hay un bloque de vidrio que tiene a 0 grados, que sería su temperatura inicial, un volumen de 30 decímetros cúbicos, volumen inicial, y a una temperatura final de 200 grados Celsius tiene un volumen, ¿no es cierto?, de 30,153 decímetros. Calcular los tres coeficientes de dilatación, el alfa, el beta y el gamma. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa es que es el coeficiente de dilatación lineal. El beta es el superficial y el gamma el volumétrico. Ya. Entonces vamos a tratar esto como un volumen. Y aquí tengo el volumen inicial de 30 decímetros cúbicos a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Tengo un volumen final de 30,153 decímetros cúbicos y una temperatura final de 200 grados. Entonces yo lo trato como un volumen. Ahí está el volumétrico. El volumen final es esa cantidad, 30,153 decímetros, es igual al volumen inicial, 30 decímetros, factor de 1 más 3 por alfa por el delta T. El delta T es la temperatura final 200 menos los Menos la 0. inicial. ¿Y eso cuánto te queda? 200. 200. Y esos 200 los presé en notación científica. Ahí están los dos ceros. Ya. Ya. Entonces, aquí yo tengo varias posibilidades de desarrollo. Yo lo que hice fue lo siguiente. La división. Eliminé las unidades de medida, los decímetros. Usted mira, no puedo hacer eso porque tengo ahí un signo más, un Claro, menos, que usted quiera, pero resulta que está mandando es el paréntesis y hay una multiplicación. claro. Ya. Entonces yo podría hacer lo siguiente, colocar eso que está ahí, que fue lo que coloqué, ahora un número puro, y el 30 Se multiplicado elimina. por 1, el 30 por 3 y por 2, ¿me entiende? Pero Sí. hice lo siguiente, el 30 que está multiplicando, porque va a hacer paréntesis, está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Dividiendo. Y hago desaparecer el paréntesis, te queda 1 más 3 por 2, 6 por 10 elevado a 2, alfa grados Celsius. ¿Está claro? Sí. Si tú me haces esa diferencia o esa división, hazla por favor. Me da 1,0051 la división. Listo, ahí está. Es un número puro, sin unidades, porque fueron eliminadas las unidades, ¿está claro? Es Sí. uno que está aquí sumando, porque es positivo, pasa al otro lado restando, ¿no? Pasa restando. Y me queda lo mismo arriba, repito. Y a restar eso menos eso te queda 0,051, que es lo mismo colocar por la coma 1, 2, 3. 5,1 a la 5,1 por 10 a menos 3. Multiplico 6 por 10 elevado a lo mismo que está aquí,
Y recuerda que lo que quiero es determinar alfa, ¿no? Entonces 6 por 10 elevado a 2 por grado Celsius está multiplicando alfa. Pasan al otro lado, dividiendo, ¿no? Claro. Entonces Sí, ahora lo que yo tengo que hacer es la división de ese número por la división de ese otro número. Y los grados Celsius pasan arriba como grados Celsius a la menos 1. ¿Cuánto te da esa vale. división, por favor? 5,1 por 10. $8,5 por 10 a la menos 6. Ya, pues, ahí estaría entonces alfa. ¿Qué es lo que representa alfa? El alfa para nosotros representa, ¿cierto?, El el coeficiente coeficiente de de dilatación. dilatación lineal de un objeto. El beta, ¿qué representa? El coeficiente de dilatación superficial. Por eso que lo multiplico por 2. Y 2 por ese valor, por 8,5, te queda 17. Por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y el gamma, que es el coeficiente de Que es el dilatación volumen. superficial, es Entonces todo después se va multiplicando según el alfa que exactamente. uno Entonces vaya. tienes el lineal, el superficial y el volumétrico. El 1, el 2 y el 3. Ya, Y este es el que tienen los líquidos. Los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los más sólidos. rápido que el otro. Sí. Por eso cuando tú lo evidencias, cuando te colocas un termómetro, sobre todo en estos tiempos que la gente anda midiendo temperatura, el termómetro tradicional, que tiene un filamento de vidrio, ¿cierto? Y tiene una columna de mercurio. Y uno ve que el mercurio, ¿cierto?, rápidamente se dilata, ¿no? Usted me dirá, Así oye, es, ¿y el vidrio se dilata? Por supuesto que se dilata, po. Pero con más obviamente sus temperatura. dilataciones son mucho menores que no las puedo apreciar con mi simple vista. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Me devuelvo ahora y vamos a hacer el problema 6. El problema 6 ya tiene un poquito más de complejidad. Hay una placa de acero que tiene huecos o orificios de 1 centímetro cuadrado a 20 grados Celsius. Entonces me voy a hacer un dibujo. En mi clase yo hago todas estas cosas para que la gente pueda entender lo que uno trata de hacer. Me voy a dibujar una placa, ahí, una placa de acero, y que tiene orificios. Vamos a colocar ahí 3, más o menos el mismo tamaño. Son todos de igual tamaño. Ahí. ¿Ya? Hágame caso que son los 3 iguales. ¿De acuerdo? Vale. Ya. Esos orificios tienen un área de 1,00 centímetros. Área. 1, ¿cuánto, profe? 1,00. Ahí todos ellos. ¿Son milímetros? No, centímetros. Centímetros. Centímetros cuadrados. Ahí están los 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero hacer pasar, por esos orificios que son huecos, quiero hacer pasar un perno, Ya. un remache, llámale como usted quiera, una clavija. Ahí. Le tengo que hacer introducir por ello. Ahí estoy indicando, y eso lo voy a poner con rojito. Ahí. Y esa área tiene un valor de 1,012 centímetros cuadrados. 1,012 creo que era, ¿no? 0,12 centímetros cuadrados. No voy a colocar la unidad en este caso, ¿de acuerdo? Sí. Ahí. Ahí. Si usted trata de hacer pasar eso que está ahí, déjeme ratificar los valores de acuerdo a la guía.
Una placa de acero todos tienen 1 centímetro cuadrado a 20 grados Celsius, ¿no? Y se quieren introducir clavijas de área 1,012 centímetros cuadrados. Usted físicamente puede hacer eso, ¿no? A presión no, Pero fíjese bien, pues de acero. No lo por va, eso digo, sería mucha la presión, pero es difícil. no, es difícil, o sea, no lo va a poder hacer. Esta placa es de Claro, acero. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? Tomar la placa y calentarla. aplicarle calor. Claro, le incorpora energía en forma de calor al sistema. Ahí, el calor Q. Entonces usted le va a incorporar energía en forma de calor al sistema. Ahí. ¿Y qué va a pasar? Se produce una dilatación superficial de la placa, pero los orificios también se van a agrandar. Claro, Ahí. ¿Ok? La así gente es. piensa, ¿cierto?, que cuando uno calienta una placa que tenga cierto orificio, esta área, ¿cierto?, como se dilata la placa, los orificios se van a achicar. No, se agrandan proporcionalmente proporcionalmente a lo que se va a dilatar la placa, en las mismas dimensiones. Claro, ¿De no acuerdo? se diferencia mucho. Si no, el motor de un automóvil no podría funcionar, pues, ¿no? Así es. Tiene los orificios, por aquí están entrando y saliendo los pistones. Y los pistones tienen un cierto material y la placa que lo rodea, ¿cierto?, tiene de la carcasa metálica, es de otro material, por lo tanto tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica. Y por eso que el pistón puede subir o puede bajar, y lo que uno puede regular, ¿cierto?, en todo momento tiene que regular es la temperatura del objeto, o la temperatura del motor, tiene que estar atento, porque usted puede que en algún momento alcance una cierta temperatura, si no tiene el cambio de aceite correspondiente, o no tiene el aire o el agua que necesita, ¿cierto?, tener, lo más probable, ¿cierto?, es que queden pegados los pistones y usted va a fundir el motor. Claro. Ya. Ahora, ¿hasta cuándo yo le incorporo energía en forma de calor para aumentar la temperatura? Hasta que el área de estos orificios, ¿cierto? El área ¿Hasta cuándo yo voy a calentar eso? Hasta que el área final de la placa, el área final de los agujeros de la placa, ¿cierto?, Sea 1,012. sea equivalente, ¿cierto?, a 1,012. ¿Se entendió la idea del problema? Sí, No es tan directo como tomar la ecuación, identificar los valores, reemplazar y despejar, ¿o no? no hay que identificar un poco el problema. Esto hay que trabajarlo un poquito, por eso que hago este dibujo, ¿ya? Para todos mis cursos, para todos mis alumnos. Y esto lo hago yo en clase. Entonces, esta es nuestra hipótesis de trabajo. El área final de la clavija, que es 1,012 centímetros, tiene que ser igual al área final de la placa. Pero como yo la voy a delitar, le voy a producir una dilatación de tipo superficial. Y el área final de la placa es el área inicial de la placa, factor de 1 más 2 alfa delta T. El área inicial de la placa es 1 centímetro cuadrado, factor de 1 más 12 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación del acero por el delta T. Igual que en el caso anterior, nos quedaron las unidades a ambos costados, la elimino, coloco 1,012, el 1 es el neutro en la multiplicación, desaparece, así que hago Claro, desaparecer el paréntesis, te queda 1 más 2 por 12, exponente menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ese 1 que está sumando pasa al otro lado restando y te queda 0,012. Y aquí multiplico 2 por 12, te queda 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por delta T. Y nos queda esa relación. Entonces, de aquí lo que hago es despejar delta T.
Porque me están preguntando hasta qué temperatura yo debo calentar, ¿o no? Sí. S0,012 lo expreso en notación científica. 1, 2. 1,2 por 10 a menos 2 igual a 24 por 10 a menos 6 grados Celsius a menos 1 por delta T. Despejo el delta T y todo esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces el que te queda delta T, 1,2 exponente menos 2 dividido por 24 exponente menos 6 grados Celsius a menos 1. Seis. 500 grados. 500 grados Celsius. Pero a mí no me están preguntando por el aumento, sino me están preguntando hasta qué temperatura yo debería llevarlo, ¿no? Así es. Entonces, yo sé que la Ah, temperatura entonces la temperatura inicial que tienen exactamente. Y inicialmente, ¿a cuánto estaba esto? a 20. A 20. Entonces yo digo 500 más la temperatura inicial, te queda 500 más 20, te queda 520 grados Celsius. Entonces yo debería con un soplete calentar en forma homogénea toda la placa, llevándolo hasta las 520. Entonces en ese momento, el área final del orificio, de la clavija, el área final de la placa de acero, va a ser igual al área final, ¿o cierto?, de las clavijas. Claro. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces con eso hemos hecho el problema 1, 2, 5, 6, 11 y 13 de la guía. Los otros problemas se los dejo de tarea para que usted los trate de hacer. Sí, si no, no estoy tan complicado hasta el momento. Sí, el problema 4, Oh, por favor, no lo haga porque eso corresponde para poder, ya le expliqué, ¿cierto?, que para poderlo hacer necesito conocer el periodo de un péndulo y eso escapa un poco a nuestro quehacer hasta el momento. sí. Listo. Entonces ahora vamos a cerrar esta hojita y yo le voy a explicar otro tipo de problema. ¿Le parece este problema, no? ¿Está bien? Sí, no hay ningún drama. Entonces, esto yo lo tomo, ¿cierto? Lo estoy copiando para pegarlo en la hojita y evitar, ¿cierto?, que se me... Este es el MathType. ¿Usted lo conocía? Sí, sí, en primero cuando entré a la U usted lo trabajaba igual. Ah, yo le hice clase ya. Sí, pues me hizo en primero en construcción. Ah, y ahí le fue mal conmigo. Sí, pues, tuve un mal progreso de primer año en la universidad. Entonces igual fue el ramo que más me costó en realidad. Salí mal parado de física. Y ahora durante segundo y tercero, bueno, más que nada segundo año de universidad, vi bastante física, vi hidráulica, estabilidad, materiales, eh, bueno, vi todo lo que me pasó, pues, entonces, A ver, pero ¿y por qué le estás haciendo la física de nuevo? porque física me lo eché, pues, La en física primero otra. me lo Ah, eché. pero te dieron el pase para seguir con la otra. Que no, física no me abría nada en construcción porque tenían otro nombre. Por ejemplo, yo en segundo tuve hidráulica y no Sí, me sí. pedía ningún requisito de física. Ya, oye, pero bueno, yo si hubiese sido tu jefe de carrera, yo no te he dejado tomar si no te hubiese tomado la física 1, porque el requisito fundamental, para mí, un criterio, pero yo no No, sé. claro, no, sí se entiende, se entiende. Ya, y ahora tú estás en informática. Con el curso de informática, si yo sigo con construcción, sí, en Ah, realidad estoy sí, tomando, claro, por eso estoy que, tomando porque el tema que pasó es que cambiaron la malla. Entonces, al cambiar la malla ya no está la física que usted me hacía, que era física 130, creo que era la sigla. Y entonces tuve que tomar con otro paralelo, y todo raro, porque igual no estoy muy entendiendo igual un poco la situación. entonces tú estás Tenía que aquí. buscar algo que dijera solamente física para que me convalidaran con la física que yo di en primer año. Ya, entonces tú eres de Yo empecé en el construcción. 163, ahora estoy en el 363. Ya. Ah, ya, ya, ya.
Sí, porque yo dije, este joven me está en un ratitísimo todos estos problemas, lo logra entender. Y dije yo, pero ¿cómo si sabe todas estas cosas? Entonces, Sí, ahí, pues sí pasé por estabilidad, donde con el último problema igual lo vimos, no tanto con el tema de las temperaturas, pero sí con la dilatación que tienen los materiales, el tema de hidráulica también, bastante física, el torque que lo vi con el profe en sí, construcción también. Entonces, igual ahora estoy más preparado en este sentido. ya, Como salí de un colegio industrial, no tenía mucho la base de la física, no, entonces, claro, no, sí, no, claro. Espérate un poquito, estoy tratando de... ¿Dónde es que me quedó la guía esta? Porque te manejas bastante bien, porque claro, tú ya tenías situación en el cuerpo, ya. sí, yo no, en primero sí me complico bastante, y aparte estaba en otra onda, no comprendía mucho el tema de la universidad todavía, no No, estaba pues, muy enfocado. uno llega en otro tipo de situación. Sí, pues, Ahí, ahí le va. llega muy maduro todavía a la universidad, entonces igual uno comete hartos errores. Sí, pues, y usted le echa la culpa a sus profesores del primer año. Te Sí, pues, conozco. uno se enoja, dice, puta, profe, Oye, ahí les coloqué el entonces, dibujo para que lo tengan, ¿ya? ya, profe, bacán. En la guía. Ya, déjame, pero ¿dónde habrá quedado esa guía? Espérame. Esta es la guía. Entonces yo debería colocarlo aquí, esa cosa. Ahí está el dibujo. En la 6 para que lo tenga. Guardamos. Ya. Aquí hay otro problema tipo prueba. Esto tiene que ver con los coeficientes. Esto tiene que ver con los termostatos termistores. Te voy a Ya, explicar aquí un poquito. Lo que tú tienes aquí es una alarma que emite un sonido, eh, no sé, algo emite, ¿cierto? Y eso está conectado a dos trozos de una barra uno y una barra 2 que son de cobre, por lo tanto los dos tienen el mismo coeficiente de dilatación. Uno tiene una ujú, longitud 2A y esto tiene una longitud A, ¿ya? ya, Entonces, la separación entre ellos, el intersticio, ¿cierto? es La A de separación mil. es A partido por 1000. Entonces dice, se conecta una alarma a dos piezas de cobre como se muestra en la figura. Cuando ambas piezas de cobre choquen, se activará la alarma. Determine el mínimo cambio de temperatura delta T en grados Celsius para el cual la alarma se activará. El coeficiente de dilatación lineal del cobre vale 16,6. Entonces estas son las típicas alarmas que hay en los bancos, cualquier cosa que tiene que detecta algún cambio de temperatura, como es la temperatura del cuerpo humano. Entonces hacen bajar la temperatura del Ah, sistema, hacen bajar la temperatura de todo el sistema con un sistema de refrigerante y cuando detecta, ¿cierto?, la presencia de un aumento de temperatura, estas cositas se dilatan, es A partido por 1000, o sea, 0,001 A, 01. ese es el valor, Sí. entonces son muy pequeños. Entonces, al denotar o al captar un cambio de temperatura, estas cosas se dilatan y genera el alarma y un sonido, etcétera, etcétera, y activará una ampolleta, una luz, un rayo, no sé, lo que tú quieras, y, y de eso se trata. Es una alarma de tipo térmica, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tú las tienes que habilitar. Bueno, yo ya puedo hablar contigo que tú eres de construcción, porque soy con el único que Sí, estoy pues hablando. sí, sí. Entonces, todas estas cosas tú las tienes que tener presentes, porque el día de mañana a lo mejor los vamos a ver en ingeniería vespertina. No, y voy a quedarme hasta aquí nomás en construcción. Estoy enfocado en otro ámbito, me gusta más la música.
Ya, pero no diga nada de eso, mire que la vida tiene muchas vueltas y de repente uno se ve y me dice, Sí, voy vuelta. Sí, hay que ver, no hay que esperar. ya, Igual entonces, como está la situación, como que no tinca mucho. sí, pero no termine esto primero, ¿ya? Sí, obvio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente cuando se dilate esto, ¿qué es lo que va a suceder? Esta se va a juntar con la otra, ¿no? Entonces, ¿quiénes se dilatan? Claro, Se dilata la placa uno, ahí está el delta, lo voy a mostrar acá, se dilata la placa uno, se dilata la placa 2 y esa dilatación debería ser igual a la distancia de separación entre ellas. La placa 1, el delta claro, L1 es L1 alfa 1 delta T y el delta L2 es L2 alfa 2 delta T. lo mismo. Entonces yo, claro, los alfas son los mismos. Le puse etiquetas para diferenciar las placas, ¿de acuerdo? Entonces yo reemplazo Sí, aquí tengo, esto es delta L1 más delta L2 y eso es igual a partido por 1000. El largo inicial de la placa 1 es 2A, por alfa del cobre por delta T, el largo de la placa 2 es A. Ahí está. Alfa del cobre por delta T, y eso es A partido por 1000. Eso que está ahí fue a propósito de una pregunta de un alumno, entonces los coloco ahí como los dejo. Y esto te queda 2A más A, te queda 3A. Alfa del cobre por delta T y A partido por 1000. Entonces, como tengo el A, que es una distancia arbitraria, se me van a ambos costados. Y te queda 3 por alfa del cobre por delta T, claro. y 1 partido por 1000 es 1 por 10 a la menos 3. Entonces te No, queda 1 por 10 a la menos 3. menos 3 partido por 3 alfa. ¿Te das cuenta? Y despejo delta T. Y eso te queda 3 por el coeficiente de dilatación del cobre. Ahí está. Así que fíjate bien que la variación de temperatura debería estar del orden de los 20,08 grados Celsius para que se active esa alarma y se junten las dos plaquitas en cuestión, para que alcancen esa dimensión. Sí, profe, da 20,08. Ya. Y con esto vamos a terminar por hoy porque hoy día no puedo seguir avanzando porque tengo que pasar una materia. Sí, Ya. Dice cierto frasco de vidrio que es un pignómetro. Un pignómetro es una botella que tiene un volumen, que tiene un cierto volumen determinado, se llena en forma rasante con mercurio. Se llena con 680 gramos de mercurio. Cuando el conjunto se calienta, desde los 21 hasta los 102, obviamente el líquido se dilata mucho más rápido y por lo tanto se produce un derrame de líquido. Ahí está el derrame, el delta B HG vale 0,632 centímetros cúbicos de mercurio. Calcula el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, el alfa del vidrio y la densidad de mercurio cuando se llevó a los 102 grados. Y ahí me están dando la densidad, el ρ, y me están dando el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, el beta. Entonces, ¿qué debería pasar? Oh, ¿dónde está esto? Esperemos un poquito. Tengo una foto para ese problema. póngale no. Esperemos un poquito, déjame ver. Esto lo voy a copiar de nuevo porque si no a veces se desaparece. Lo copio y lo pego ahí. Ahí estaría. Y eso, esto lo voy a copiar, lo voy a guardar el tiro. ¿Viste? Le saqué una foto de la resolución. Entonces lo primero que debo hacer es estandarizar las unidades. Tengo la masa, la conversión de unidades, el 680, esos son 0,680 kilogramos
dividí por 1000 esto y 680 gramos, me quedaron como 0,680. El delta volumen me quedó 0,632 centímetros cúbicos, lo llevo a metros cúbicos multiplicando por 10 a la menos 6. Hago el delta T de temperatura, la temperatura final por la inicial, 81 gramos, y la densidad de mercurio, 13,6. Entonces, obviamente, nuestra hipótesis de trabajo dice lo siguiente: que el derrame que yo tenga es la dilatación final del mercurio menos la dilatación final del vidrio. Recuerda, ¿cierto?, que los líquidos se dilatan 3 veces más rápido. Por lo tanto, el que la lleva aquí es líquido. El líquido dilata, entonces tengo que el derrame, ahí está, en metros cúbicos, es igual al volumen inicial más 1 más beta delta T. Beta es el coeficiente de dilatación, ya está multiplicado por 3. Y en el caso del vidrio es el volumen inicial, factor de 1 más 3 por alfa, por delta T. Entonces yo factorizo por este factor, Vale, que es B sub 0. Y te queda ese término menos ese otro claro. término. Por eso cambian los signos. Se me va lo 1 y te queda el beta Elimina uno delta y todo T lo otro. menos 3 alfa delta T. Y ahí tengo el volumen, o sea, el derrame que me daba, me queda el volumen inicial, y tengo la diferencia entre los coeficientes de dilatación volumétrico y lineal del vidrio por delta T. El delta T vale 81 grados Celsius. B sub 0 lo desconozco. El, 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 el beta, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, me lo daban 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius menos 3 por alfa. Entonces, fíjate bien, me queda una ecuación con dos incógnitas: B sub 0 y el alfa del vidrio, que es el que quiero determinar. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Como tengo la información, yo sé que la densidad es masa partido por volumen para sacar B sub 0. Por lo tanto, el volumen inicial te queda la masa de mercurio partido por su densidad. Despejé aquí, ¿cierto? Claro. Recuerda que aquí sería densidad y el volumen estaría aquí abajo. Sí, Paso eso. Ok, te queda los 680 gramos partido por esa densidad y te queda 50 centímetros cúbicos. Y como tengo aquí, voy a tener centímetros cúbicos, aquí metros cúbicos, multiplico por 10 a la menos 6 y te queda 5 por 10 a la menos 5. Entonces aquí aparece, ¿viste? 5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y aquí aparece metros cúbicos. Se te van esas dos cantidades, te queda 0,632, 0,632 exponente menos 6 dividido por 5 exponente menos 5. Y te queda 1,8 por 10 a la menos 4 por 81, porque tengo que multiplicar, menos 3 por alfa por 81. Los grados Celsius a la menos 1 con grados Celsius se te van, y esa división me queda ese valor. ¿La puedes comprobar, por favor? 0,632 exponente menos 6 dividido por 5 exponente menos 5. dividido en 5 por 10 menos 5. 0,01264. Ahí está, ¿viste? Y ese valor, al multiplicar 1,8 exponente menos 4 por 81, porque quedó factor común, debería darte ese valor, 0,01458. Ya que te queda 3 por 81, que te queda 243 alfa sub b por grado Celsius. Este número está sumando, pasa al otro lado restando, y al restar, ¿cierto?, te va a quedar esa cantidad con términos negativos, y este otro es términos negativos. Claro. Como incógnita no puede quedar negativa, multiplico por menos 1, despejo el alfa sub b, está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda 7,983 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y ahí tenemos la primera parte, que es el coeficiente de dilatación volumétrico del vidrio, por eso se llama alfa sub b. ¿Ya? Y la otra pregunta que Sí, profe. decía, ¿no es cierto?, determine la densidad del aceite a los 102 grados Celsius. Entonces tengo el volumen, la densidad del mercurio, del mercurio, tengo el volumen final de mercurio, el volumen inicial, etc. Más 1 más beta delta T. El volumen inicial, tenemos ese valor, es 1 más el beta, 1,8 por 10 a la menos 4 por 81. Hago todo el Profe, cálculo. no, el volumen era 3. ¿Ah? El ¿Cómo? volumen no era 3. No, En la fórmula.
Ah, no, sí, eso me estoy confundiendo yo. Sí, 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 cierto. No, recuerda que estoy trabajando para el líquido. Me estaba confundiendo con la ¿Ok? dilatación. Ahí el Sí, sí, beta, ese es el beta, el coeficiente de dilatación, cuando es un sólido lo multiplicas por 3, como fue el caso del vidrio. Ahí está, ¿viste? claro. Aquí ya está multiplicado. ¿Ya? Vale. Ya. Entonces te queda 5 por 10 a menos 5 más 1, hago todo el desarrollo y eso te queda 5,0729 por 10 a menos 5. Y eso te queda en centímetros cúbicos. ¿Por qué lo paso? Porque la densidad del mercurio se mide en gramos partido por centímetro cúbico y por eso lo Ah, ya. pasé. Entonces te queda 70,729. Entonces te queda la masa no ha variado, los 680 gramos, partido por su volumen final. Y eso te queda 13,404 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Qué pasó? Voy a devolver arriba del enunciado. La densidad del mercurio, ¿cuánto vale? 13,6. 13,6, pero eso es a los 21 grados Celsius. Lo calenté, Claro. ¿cierto? A los Varía a 102. los ¿Y 102. qué pasó ahora con la densidad del mercurio? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. No, pues disminuyó Ah, no, disminuyó. Disminuyó. disminuyó, ¿cierto? De 13,6 a 13,404 gramos partido por centímetro cúbico. Mm, Es decir, se hizo más, era un poquito más espeso, ahora cierto es más ligoso. claro. Por ejemplo, ahora sale de esta clase y tiene que va a tomar desayuno, por ejemplo, y quiere hacerse un par de huevos fritos, usted coloca el sartén y coloca el aceite. El aceite está a una temperatura ambiente de unos 20 y tantos grados, ahí decía 21, ¿no? Sí. Entonces, usted coloca el aceite y está espesito con una cierta densidad. ¿Qué es lo que tiene que esperar? Que el aceite, ¿cierto?, se calienta un poquito, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el aceite Obvio. se calienta? Se hace más licuoso, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Disminuyó la densidad, pues. Sí, 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 sí. Yo estaba confundiendo recién con la Igual fórmula pasa con de. el aceite de un motor, ¿cierto? El aceite de un motor, ¿qué pasa cuando el motor está caliente? La densidad disminuye, ¿no? Se hace más licuoso. Claro. Cuando usted la coloca, ¿cierto? Le hace el cambio de aceite o tiene que hacer una cosa, ¿cierto? La densidad del aceite está con sus propiedades físicas y químicas y tiene una cierta densidad. Si usted calienta el motor, ese aceite, ¿cierto? Se va a hacer menos espeso, menos concentrado, menos masa por centímetro cúbico. Mm, ya. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a guardar esta cosa. Ahí está. Entonces, ese dibujo también lo voy a... Entonces, ¿qué es lo que viene después de esto? Vimos dilatación y ahora lo que viene es esto, Claro. el calor Q. Le voy a mostrar este PPT, también está en el aula, este PPT. Entonces usted lo puede ver, ve la forma en que se transfiere el calor, la calorimetría, ¿cierto? Calor cedido absorbido, la capacidad calorífica, el aumento de disminución de calor en una cierta masa con el calor específico, las conversiones, ¿cierto?, de una caloría a 4,186 joules y el joule 0,238 o 0,24 calorías. Están los valores de los calores específicos, la calorimetría y los cambios latentes, ¿cierto?, que pueda tener, o los cambios de estado, ¿cierto? Profe, ¿están aproximando o se puede dejar así nomás? Normal? ¿Qué cosa? En la prueba, en caso de que no se tenga un 65 aproxima a 7, 0,65 aproxima a 0,7, o no es necesario. ¿En qué sentido usted me dice esta cosa? No lo entiendo. ¿La nota Eh, eh, final? No, no se preocupe. claro, en la aproximación de las décimas, a eso me No, refiero. sí, pues uno lo hace, sí lo hace, Ya. ¿ya? Y aquí vienen los estados de la materia, ¿cierto? Faltarían dos, ¿cierto? Que el estado de plasma y el estado del condensado de Bose. Todos mis alumnos por lo menos deberían saber que no solamente son tres los estados de la materia, sino que existe un cuarto estado de la materia que sería el plasma y un Plasma. quinto estado de la materia que sería el condensado de Bose-Einstein, ¿ya? Y hay un sexto que se está evaluando que es el condensado de neutrones. Mm,
Entonces normalmente uno trabaja solamente 3 de ellos, pero en realidad son, hasta el momento, comprobados teóricamente y en el laboratorio serían 5 los estados de la materia. ¿Dónde usted tiene Sí. plasma? En la calle un rayo, cuando usted lo lleven a la casa central, ¿cierto? ¿Hizo soldadura o no? No, en realidad la carrera no hay mucho práctico sobre, pero sí he soldado, sí he Ya, pues, soldado, y usted cuando está soldando ahí está generando plasma en el arco en cuestión. sí. En la lava también tiene plasma. En una aurora boreal tiene plasma. ¿Entiende? Entonces esas cosas están al alcance del hombre, las puede ver, sí, pero no puede jugar con ellos porque son complicados. Obvio. Entonces, y también está el condensado de Bose-Einstein que se replicó en el laboratorio. Y aquí están los calores No, latentes, ¿cierto? Las temperaturas fusión, ebullición, los calores de vaporización y el diagrama, ¿cierto?, de cambio de fase. Hasta ahí estaría entrando para la primera prueba. hasta aquí es la primera prueba. Claro, entonces yo lo que le pido, ¿cierto?, para la próxima clase, échese un vistacito. Ah, me falta la conducción del calor también. Échese un vistacito a este PPT, ¿cierto?, que tiene que ver con el calor, para que lo vea. Entonces, cuando lleguemos a la próxima clase, ya tenemos algo dado. Se llama calor y está en el aula. Ya. ¿Ya? Sí, sí, ahora voy a empezar con lo de física, anotar y todo. Ya, Héctor, nos estaremos viendo entonces la próxima clase. Y yo tengo instrucciones por parte de la dirección a hacer las clases. Si usted no hubiese estado, yo estaría hablando solo frente a un computador y subir las clases a los Sí, alumnos. pues sí, sí lo tengo claro. Ya, y eso es lo que voy a hacer ahora. Yo tengo que esperar a que se convierta el video y luego subirlo al aula de esta clase. Ya, profe, muchas gracias. Ya, ok, nos vemos, que estés bien. Chao, Nos estamos chao. viendo, chau. Chau, Chao. chau.